buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Me agarraste con un pedazo de manzana en la boca, me estoy mandando una dieta. Algo extraño, sí, pero no quise comentar nada. ¿Cómo andás, Axel? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. Sí. No, ya vamos a hablar y nos vamos a meter en la causa de Canicoba Corral, pero me dijeron que estaba hablando con mamá. Nosotros le batimos mamá desde acá, a Cristina. Le batimos mamá, viste, sí, qué linda que estaba mamá, apareció en los patios, que le decimos el peinado, cómo estaba mamá y todo. Le debatimos acá, le decimos así. Sí. ¿Qué hablaste con mamá? No, es la compañera presidenta de la Nación. Sí, bueno, pero nosotros tenemos más confianza que vos con ella, como lo vemos en la tribuna, entonces no. Sin duda. No, bueno, trabajando, la verdad que ya empecé tempranito con algunos temas y acá en mi oficina, pero trabajando. Muy bien, vamos a meternos directamente en el tema, Ari Rijalad. Sí, Axel, buen día. Te quería consultar primero por esta decisión del juez Canicoba Corral de desestimar una denuncia en tu contra por supuesto tráfico de influencias para beneficiar a 3 fondos de inversión en una colocación de deuda, producto de una nota que se había publicado en Clarín. ¿De qué se trata y cómo entendés esta decisión del juez? Bueno, se despegó la boligoma, es una denuncia boligoma que había hecho un abogado de esos denunciadores. Yo lo cuento porque la verdad es que cuando estas cosas pasan y en tiempos más o menos razonables desde el punto de vista judicial, es siempre una tranquilidad y una alegría que uno pueda confiar en que estas cosas se resuelven algún día y como corresponde. ¿Por qué? Porque efectivamente sale, cuando era todavía Fábrega presidente del Banco Central, empiezan una serie de operaciones, desde el diario Clarín particularmente, diciendo que yo lo había obligado a Fábrega a contraer deuda con unos fondos de inversión amigos, supuestamente por tráfico de influencia, para beneficiarlos, porque eran amigos. Y en ese momento a mí me sorprendió, porque cuando leo la operación, caigo en la cuenta de que la persona que teóricamente, que decía que era un amigo mío, un conocido de las finanzas, y la verdad yo a esa persona ni la conocía, un tal Marimberg, o los hermanos Marimberg, cuyo nombre aprendí porque después esa denuncia me la volví a hacer ese mismo diario, después en repetidora, como 30 veces. O sea que siempre era el financista amigo de Kicillof. Y yo no lo conozco al tipo. Incluso tomé el recaudo en su momento de decir que podía ser que en alguna foto, en alguna reunión haya aparecido. Yo no lo tengo, ¿viste? No sé cuál es, cuál es. Pero después, fijándome acá, ni siquiera había venido a una reunión. ¿Por qué digo? Porque a veces uno acá en el ministerio atiende a 10 personas del mercado de valores y aparece uno que no sabes el nombre y después dice, no, lo conoce, estuvo con él, toda la foto. Pero bueno, yo ni lo conocía. Pero se me acusaba, y te digo que incluso esto tuvo una trayectoria interesante desde el punto de vista de una operación mediática. ¿Por qué? Porque lo ponen en el diario. Después viene un abogado, va con la nota del diario a un juez y le dice, acuso al funcionario, entonces de nuevo vuelve al diario. En el diario pone Kicillof denunciado y en la justicia por haber hecho esto, que el diario mismo lo había armado. Y después lo gracioso de esto es que lo levantan los fondos buitres y se lo llevan a Griesa. O sea que esta denuncia llegó a Wall Street, a Nueva York. Ajá. Y terminó influyendo en el juzgado de Griesa donde está el juicio con los fondos buitres. Bueno, eso pusieron los fondos buitres. Después yo no sé si se la llevaron o no, creo que se lo dieron. Sí, me parece que le pidieron a Griesa poder interrogar a este financista presunto amigo mío. Bueno, pero era toda una operación mediática en el transcurso de todavía el final de la gestión de Fábrega. Yo en ese momento lo primero que hago es sacar un comunicado diciendo, ese hombre no lo conozco, no tengo atribuciones para obligar al Banco Central a nada, bla, bla, bla. Después saca el Banco Central rápidamente un comunicado donde dice, nunca compramos títulos ni a ese tipo, ni a esa empresa, ni a nada. O sea que la denuncia ya se había caído, porque el Banco Central y el Ministerio dijeron que no, y la operación nunca se había producido. Quiero decir, la operación, la compra de títulos, o sea que si era un intento mío, fracasó. Y no tuvo, fue abstracto, no fue ni un intento ni tampoco pasó. Pero bueno, después de que ya el Banco Central y yo habíamos sacado la desmentida, el comunicado, porque cuando te acusan, no sé, cualquier cosa, de hacer una operación ilegal, qué sé yo,
y lo llevan a un juez y lo llevan a Nueva York, vos lo que tenés que hacer es decir no, pero no les importó ni 3 velines, porque siguieron publicando el amigo de Kicillof, los 200 millones de dólares. Lo agarró un juez, y el juez y un fiscal, creo que el fiscal era Marijuán, Sí. mandaron oficios al Banco Central, a Panamá para ver si existía la empresa, al juez Griesa para que diga si los interrogó. Es decir, que fue recorriendo, buscando pruebas de algo que no había existido. Y el juez, creo que el día de ayer o anteayer, dijo lo que era obvio desde el principio: esto no existió. ¿Pero por qué lo llamó denuncia Boligoma? Porque lo único que existió es una operación de Clarín. Es como Daddy que mañana digan, bueno, Daddy Brieva tiene 5 yates, 4 islas y las hizo con el gobierno. Y vos decís, no, pero se lo presentan a un juez, entonces el juez tiene que investigar. Y la justicia también está en un dilema, porque si desestima la denuncia por ridícula, entonces el diario Clarín va a decir el juez favoreció al gobierno. Entonces tienen que investigar. Pero un día se acaba la cuerda, porque si no hay nada, no hay nada, hay aire, hay humo. En ese sentido de acabarse la cuerda, el gobierno otra vez falló ante Grisa, que ayer haciendo el monólogo en el CN23 decía que está recibiendo más que Chano el de Tambiónica, porque está recibiendo por todos lados, ¿no? Más que Niembro. Sí, sí, más que Niembro. Pero bueno, y con el paso del tiempo, como se te cagaron de risa cuando te fuiste y te paraste allá en el momento donde nadie duraba un round y ya firmaban enseguida y entregaban el país y vos, joven y qué sé yo, que se te reían. Ahora con el paso del tiempo, con esta regulación de la ONU y qué sé yo, ¿cómo mirás? Sí, no, la verdad que me parece que también es un poco del mismo folclore de año electoral, un partido político como es el PRO, que es muy distinto a nosotros y expresa, voy a decirlo desde mi punto de vista, la vuelta de las políticas liberales de los 90, los mismos economistas, los mismos empresarios, bueno, pero que ahora han hecho un partido político que efectivamente es la segunda fuerza a nivel de voto, porque también consiguió arrasar y absorberse a los radicales, por lo menos aparte, no a todos. Muchos han venido con nosotros y han repudiado que se entregaran al PRO, lo mismo incluso la fuerza de Carrió, todos atrás de Macri, y en ese contexto, bueno, que los neoliberales, que los sectores concentrados piensan que hay que volver a endeudar el país, pagarle a los buitres, volver a pedirle consejos, recomendaciones y órdenes al Fondo Monetario, es bien sabido. Yo lo leo en ese contexto porque yo sé que toda la gente, digamos, que tiene otra visión, ni pensaba que lo que hacíamos era un papelón, pero bueno, la prensa dominante empezó que era un capricho no pagarle a los buitres, que era un desastre, que era ruinoso, y efectivamente, como decís vos, hoy lo que queda consolidado es que haber resistido esa embestida de los fondos buitres, del sector financiero, de los buitres de acá, digo buitres pequeñitos, ¿no? Pero buitres al fin, que también generaron un clima como, digamos, hay un chiste, pero digámoslo así, o pagás o morís. Y la verdad que no pagamos a los buitres porque no corresponde, porque era un desastre, porque nos hubiera generado, me acuerdo Macri dijo, hay que ir al juzgado de Griesa, lo que diga Griesa hay que hacerlo y hay que pagarles a los buitres en efectivo. Mirá qué mirada entreguista. ¿Vos lo recordás bien a eso? Porque el otro día a alguien en el programa me dijo, dame el textual de que Macri haya dicho eso. Ah, bueno, ahora después te mando todos. Ah, sí, bueno. sí, no es que yo los tenga, pero lo vi creo que anteayer de nuevo, por eso lo digo tan fresco y tan seguro, en 678. Que lo pasaron el cortecito donde Macri decía que pagarle en efectivo. Pero después Bullrich, Patricia, lo dijo de nuevo, le preguntaron, ¿pero usted dice que hay que pagarle a los buitres? Sí, hay que pagarle a los buitres y hacerle caso al juez Griesa. Es un papelón porque además, una cosa es que te esté condicionando, apretando, digamos, el sector financiero internacional, el Fondo Monetario, los países, pero lo que está pasando con los buitres y Griesa ya está pasando un poco el límite y es una cuestión, digamos, vergonzosa, que entra en los anales de la historia universal de la infamia, porque es un juez que le firma a Paul Singer, uno de los tipos más millonarios del planeta,
que es millonario así como es por extorsionar países pobres, porque toda la que juntó la hizo haciendo campañas como, vos viste, que tienen una página web y un par de tipos contratados para hacer lobby contra Argentina, que no es un lobby porque los tipos quieren que a los argentinos, bueno, adopten el plan de Macri, porque lo que tienen ellos es el plan de Macri, pero no es eso, ¿no? Que tienen una posición política, quieren extorsionar al gobierno y extorsionar al país para que les paguemos cualquier cosa. Andrea. Sí, ¿qué tal? Buen día. Andrea Recupero lo saluda. ¿Cómo andás, Andrea? Muy bien, muy bien. Estaba escuchándolo atentamente y hojeando un poco el diario Clarín de hoy. Vuelven a insistir con la agenda de los fondos buitres. No sé si usted tuvo ocasión de mirar hoy las páginas de la 10 en adelante. Y titulan Fondos buitres para Scioli y la oposición hay que lograr un arreglo en el 2016. Es decir, insisten en que este es un tema que tiene que ir por otro lado. Y lo que más me llamó la atención es que justamente las declaraciones del supuesto economista de Scioli son de Marangoni, que dice la comilla, la Argentina va a cerrar el capítulo de la deuda y eso va a ser virtuoso. Digamos que con esa comilla el diario Clarín hoy titula que va a haber un arreglo con los buitres. Sí, yo, mira, como ministro de Economía, yo voy a decirlo porque es público, yo fui y me senté en una mesa con los fondos buitres, cara a cara con los fondos buitres. ¿Por qué no se llevó un arreglo, no se, digamos, esa negociación? Porque también tuve que negociar con Repsol por la indemnización de YPF, tuve que negociar, viste que ellos pedían 18.000 millones de euros, después 10.000 millones de euros, terminaron cobrando 5.000, y a 10 años en dólares, ¿no? Negocié con el Club de París, digamos, he llevado adelante, conducido desde el Ministerio, por indicación de la Presidenta, muchas negociaciones. ¿Qué pasó cuando me senté con los fondos buitres? Que fue ese día que todos decían que íbamos a arreglar. El problema con los fondos buitres es que por su naturaleza, si ellos fueran bonistas normales, como el 93% que aceptó la reestructuración de deuda, ya no tendríamos ningún problema. El tema es que no son bonistas normales, son un grupo financieros y legales de abogados que de lo que trabajan es de conseguir unos rendimientos, pero estratosféricos. O sea, ellos compraron bonos por 50 millones de dólares y hoy pretenden llevarse 8 veces más, 16 veces más. Entonces el problema si vos negociás con alguien que te pide una barbaridad, es que el acuerdo voluntario de ambas partes tiene que ser producto de justamente llegar a un punto medio. Y los fondos buitres no quieren eso. Cuando yo fui a sentarme, nosotros, por ejemplo, a todos los bonistas, al 93%, por cada 100 dólares de bonos que tenían defaulteados, porque, repito para que entienda todo el mundo, el default lo hizo la gente de Macri, porque endeudó al país la gente de Macri y eso nos llevó al default. Melconian es un tipo que estuvo con Cavallo en el Banco Central y tomó deuda, hicieron algo peor, estatizaron una deuda que era privada en el 82, era durante la dictadura, todavía que eran funcionarios de la dictadura en el Banco Central. Después Sturzenegger estaba en el megacanje, fue defensor y parte del megacanje. Ellos endeudaron el país. Después nosotros arreglamos con el 93%, pero los fondos buitres, la particularidad que tienen es que cuando nosotros con el 93% de cada 100 le pagamos 35 dólares, porque era una deuda defaulteada, porque era impagable, o sea, si le pagamos 100, si tratábamos de negociar por 100, el país volvía al default, porque no teníamos 100 en las mismas condiciones, ¿se entiende lo que digo? Sí. Eso con el 93%. Ahora, los fondos buitres, ¿sabes cuánto me pidieron? 1.600. Claro. Entonces, por eso, no es que nosotros no hayamos tenido voluntad de sentarnos, negociar, lo que dijimos es, nosotros vamos a arreglar con los fondos buitres, siempre y cuando sean condiciones justas, equitativas, legales, y sostenibles, que es simplemente decir, no se le puede pagar cualquier cosa. ¿Por qué? No solo porque una cuestión de dignidad, la camiseta, que es importante, y ahora le agrego más, eso que nosotros dijimos, hoy son principios aceptados por la ONU, que no era la situación cuando empezamos con esto. Como decía vos, David, cuando empezamos yo decía, no se puede pagar si no es en condiciones sostenibles. Bueno, hoy la sostenibilidad de las reestructuraciones de deuda es un principio universal que plantea la ONU para la deuda. Cuando dijimos en condiciones justas,
es algo que plantea la ONU, equitativas, es otro de los principios de la ONU. O sea, eso que nosotros hicimos para negociar con los que arreglaron y con los que no, son principios hoy de Naciones Unidas, como los principios universales del niño, de humanos, de la mujer, todo eso hoy son principios de la ONU. Pero ¿qué pasa? Los fondos buitres me pidieron 1.600. Después de discutir un rato, dijeron, bueno, te damos un descuento de 15%. O sea, habíamos pagado 35 uno y estos pedían 1.600. Yo por eso digo que yo con cualquiera que pretenda negociar y llegar a un acuerdo con los fondos buitres, es lo que nosotros tratamos de hacer. Pero ¿qué nos encontramos? Con que abajo del saco tenían las plumas, tenían el pico, y lo que quieren es destruir el país con ese acuerdo. ¿Por qué? No porque tengan alguna intención, porque si yo le pago 1.600 a los buitres, o cualquiera lo hace, y paga una barbaridad, los que le pagamos 35 van a venir a reclamar. Primero todo el 7%, porque los fondos buitres son el 1%. O sea, lo que le pagan a los buitres, multiplicarlo por 7. Por eso si alguien quiere pagarle 1.600 a los buitres, va a tener que pagar, además de eso, como 14.000 millones de dólares, ya inmediato. Porque todos los Me Too, yo no quiero ponerme muy técnico, son otros bonistas en iguales condiciones que Paul Singer y los buitres, que reclaman lo mismo y que se van sumando. Entonces va a haber que salir a endeudarse, no en 1.600 y ya está. Hay que salir a tomar 14.000, 10.000 millones de dólares inmediatamente para pagarle a todos los... Axel, te estamos escuchando atentamente y yo pensaba, olvídate de que sos docente, de que hablas en la facultad, no me hable de números, no me hable de economía. Quiero quedarme en esa foto donde me imaginaba una película de la mafia, donde están sentados todos los gángsters, todos los grandes, sobre todo negros, Jimmy Carney, Happy Running, Copy Run, y venís vos que sos un pibito con patillas y... Ciertamente, digo, no sos grandote, no te sobra músculo, digo, y te sentás en una mesa de porongas del mundo y vas de punto. A ver si me podés, me podés... La sensación es que yo estaba ahí, efectivamente, físicamente, y digamos, la imagen que me han hecho, bueno, soy el ministro de Economía de la Argentina, pero yo estaba ahí representando a 40 millones de personas, por indicación de la presidenta. Entonces yo no podía hacer la irresponsabilidad que ha dicho Macri, porque te digo cuáles eran las consecuencias. Por eso yo estaba ahí muy seguro de lo que hacía, hablando con la presidenta, comentándole, y cuando le dije, mire presidenta, lo que pide esta gente es impagable, porque ahora parece que solucionamos el problema, y esa es la fantasía que habían creado, que le pagábamos a ellos 1.600 palos, dólar, que efectivamente tenemos, porque lo tenemos en la reserva y punto, y se acabó el problema. Mentira, esa no era la solución, era el comienzo de un problema mayor. Después no ibas a tener solo esos gastos, ibas a tener a todo el mundo, digamos, la liga del mal, pidiéndote exactamente lo mismo, y vos no ibas a poder decir que no, porque lo acababas de firmar con uno, con lo cual, como un efecto dominó, le ibas a tener que pagar a todos, incluso los que aceptaron al 93% que aceptó. Entonces se nos iba a ir esa deuda externa, que nos desendeudamos. Hoy podemos hacer el plan para que lo entienda todo el mundo, podemos dar aumento de jubilación, jubilar al 97% de los argentinos en edad de jubilarse, construir viviendas, construir infraestructura, todo lo que podemos hacer, con las limitaciones que pueda tener, lo podemos hacer porque no estamos como estaban de la dictadura en adelante los gobiernos, ahogados por el peso, el alfonsinismo, ¿se acuerdan? Después el menemismo, después la alianza, ahogados por un peso de una deuda externa impagable. Arreglamos con el 93 y cuando falta la puntada final aparecen los fondos buitres. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Mostrarle al mundo que el problema no es Argentina, son los fondos buitres. Y eso es un objetivo logrado, y eso le da muchísimo más poder de negociación a la Argentina, porque esos días, Daddy, volvamos atrás, todo el mundo decía, y en la prensa internacional, o Argentina paga, o se va a la banquina, se va al pasto, se le arruina todo. Y la verdad que hoy vos mirás la economía argentina, está creciendo la industria. Hoy leía los números que publicó Ferreres, digamos que no es un economista oficialista, es una consultora privada, y daba que Argentina está creciendo al 2%. Y vos mirás Brasil, que está cayendo, incluso los países de la región, no digo para compararse, digo simplemente que la política fue adecuada y que vimos que todo eso era un apriete, como que te diga, mira, te voy a matar a vos, a tu nene, a no sé qué, si no haces esto ahora. Y después no pasó nada. Y entonces los que cayeron en esa trampa,
que son muchas veces chupamedia del sector financiero internacional, porque así quieren hacer la política, se pierden todo lo que viene atrás, porque lo que viene atrás es que la gente se quede sin laburo. No era simplemente firmar ese papel. Es como pasó en los 90, si vos te sobreendeudás, los intereses de tu deuda te llevan la mitad de tu presupuesto, y además tenés que ir a pedirle al Fondo Monetario, que entonces te dice, mira, yo te presto sí, bajás 13% los salarios. Y esto no es, o las jubilaciones, porque bajaron 13% las jubilaciones por imposición del Fondo Monetario, o hacer las privatizaciones. Hoy estamos recuperando aerolíneas, YPF, porque el sistema financiero internacional, con su dominación a través de la deuda, obligó a la Argentina a privatizarlo todo. Y entonces nos quedamos sin aviones, sin petróleo. ¿Te acordás las colas que había en las estaciones de servicio? Sí, lógico. Bueno, por eso, algunos lo de los buitres lo reducen, y lo reducen porque no fue bien. Por eso yo estoy de acuerdo con todos los que digan que hay que arreglarlo. El tema es en qué condiciones. Si para arreglarlo se van a dejar la dignidad en el piso y van a poner la economía argentina de nuevo a merced del sistema financiero internacional, y por eso después van a decir, bueno, entonces como hay que pagar esto y hay que tomar un montón de deuda, va a haber que ajustar el presupuesto. Como hay que pagar un montón de deuda, va a haber que bajar absolutamente todos los planes de vivienda, la asignación universal. Entonces, si quieren volver atrás a lo que fueron los 90, que vayan y le paguen cualquier cosa a los fondos buitres. Es una buena receta. Axel, ahora, sí, te quiero preguntar, trayéndote un poco al plano local, y por ahí siguiendo la idea de la pregunta de Daddy de cómo es la negociación con los sectores poderosos, ¿no? Porque uno escucha a las asociaciones de grandes empresarios de la Argentina, a la UIA, a EA, etcétera, decir que los dos grandes problemas de la Argentina son el dólar, el precio del dólar, y la inflación, ¿no? ¿Cómo se hace para negociar con esos sectores que son los que forman precios, los que utilizan dólares, los que exportan, digamos, los que tienen un interés efectivo en esos dos temas, en inflación y dólar, al sentarse en esas mesas de negociación? ¿Cómo se puede negociar y cómo lo ves en perspectiva para el año que viene? Mira, hay sectores muy poderosos en la Argentina, empresarios, financieros, que la verdad es que se habían acostumbrado durante toda la época también del endeudamiento masivo a condicionar a los gobiernos, digamos, a ir al gobierno e imponerle, llevarle un proyecto de ley y decirle esto es lo que hay que presentar, una normativa, una comunicación del Banco Central, y decirle esto es lo que hay que sacar porque es lo que nos conviene. Yo creo que a veces a nosotros nos acusan por pelearnos, qué sé yo, pero la verdad es que cuando vienen los sectores que estaban tan acostumbrados a manejar el Estado a su gusto y se encuentran con un gobierno que desde afuera, te digo, yo no tengo que justificarme porque todo el mundo nos ha visto enfrentar a sectores muy poderosos, pero no es por un hobby, es que cuando vos le decís que no, porque tenés que cuidar más bien a los que no pueden venir a sentarse a mi oficina, pues son millones y millones de trabajadores, de jubilados, de gente que cobra la asignación, esos no llegan a la oficina del ministro a decirle, mira, lo que yo quiero es que suba la... Entonces, nosotros tenemos que defenderlo porque es la voluntad de los que nos votaron y es la soberanía del pueblo. Pero entonces te enfrentás con unos o directamente con ellos o sus personeros que vienen a decirte, no, hay que hacer esto, esto y esto. Y si no lo haces, yo voy a hacer esto, esto y esto. Pero bueno, estos 12 años nos han mostrado que la política sirve para transformar el país. Por eso esos sectores, la verdad que inicialmente era un poco más con chisporroteo. Hoy conocen bien lo que piensa el gobierno, nosotros explicamos por qué no hacemos las cosas que ellos quieren muchas veces, y muchas que ellos quieren sí las hacemos, porque la verdad que nunca en las últimas décadas ha habido tanto crecimiento de la industria, de la producción, del comercio, del empleo, de la rentabilidad, de la ganancia. O sea, han ganado plata, mucha plata. Lo que pasa es que hay determinados sectores, por ejemplo el tema dólar, hay sectores que lo que quieren hacer en la Argentina es una enorme devaluación. ¿Qué sectores son esos? Y bueno, todo aquel que tenga en su casa guardado montones de dólares, si ocurre una devaluación se hace rico en un segundo. Todo el mundo se quiere, viste, más o menos como el hada madrina. Le voy a pedir a la hada madrina o al genio de la lámpara que me haga rico. Entonces, ¿qué es lo que tienen para pedirle que hacerse rico? Que le devalúen la moneda tremendamente. Porque vos tenés esos dólares que pasan a valer 20% más, 30% más en un segundo. No hay forma más rápida de enriquecerse que estar puesto en dólares y que venga
un gobierno y te meta una tremenda devaluación. Entonces esos sectores está bien que lo pidan, porque es su interés y tienen derecho. Lo que no tienen derecho es a camuflar su interés particular como si fuera el interés general, porque yo miro otros países del mundo. Rusia devaluó 80%, Brasil 50%. ¿Fue una política de gobierno? No, de hecho tanto Rusia como Brasil como China están poniendo mucha plata para sostener el valor de su moneda. Porque devaluar fuertemente es eso, es dinamitar el valor de tu moneda y de todo lo que se mide con tu moneda, entre otras cosas el salario, el poder adquisitivo, porque para que lo entienda todo el mundo, si yo por ejemplo me compro cualquier producto que tiene una parte importada, o supongamos algo que no se hace en la Argentina y es casi todo importado, por decir un celular, y hay una devaluación de 80% como lo que ocurrió en Rusia, ese producto al día siguiente vale 80% más caro. Entonces yo que sigo ganando en pesos, que tengo mi contrato, mi paritaria y mi salario, acabo de perder un 80% de mi poder adquisitivo. Entonces eso que destruye el salario, que destruye además la producción doméstica, que tiene efectos muy nocivos y que Argentina lo ha vivido, yo entiendo que algunos sectores lo pidan. Y yo el otro día estuve en el Día de la Industria en la UIA, reunido con lo que es el comité ejecutivo, la comisión directiva de la UIA. Y había mucho, digamos, de ahí había un grupito que quería devaluar y otro grupito que está fuertemente en contra de la devaluación. O sea que tampoco es la UIA en pleno que está a favor de devaluar. Ellos tienen un quilombo ahí. Ellos tienen un quilombo, porque los que están trabajando para el mercado interno y los que no están con activos, digamos, con riqueza en dólares, guardada y acumulada, saben que, por ejemplo, si hay una enorme devaluación, como lo que pasó en Rusia, como lo que pasó en Brasil, lo que se evalúa también es el valor de sus activos. Claro. O sea, la UIA también, Axel, ahora tiene un comportamiento más de empresariado nacional. Digo, antes eran todo, pero ahora lo que vos me decís que el gobierno los haya convencido, aunque algunos, aunque sean no sé cuántos, pero no sé si qué porcentaje, pero por ahí es la militancia coco por coco, digo, que en algún momento eso te vuelve, y por ahí si le va mal a todos, también es medio... Sí, yo creo que, mira, no está mal que un empresario defienda su interés, no está mal que nadie defienda su interés personal o particular. O sea, que el que necesita o quiere un banquero que está lleno de dólares afuera, propiedades en el exterior, guita en Suiza, como los 3.000 millones de dólares que fugaron a través del HBC, que es una causa judicial que todavía no está resuelta, y que pida a la justicia que se apure para encontrar a los responsables. Tanto el sector financiero, que ya ha sido suspendido, por primera vez en muchísimo tiempo se han suspendido autoridades bancarias por trabajar de esa manera, pero bueno, el gobierno hace esto. Ahora, si un tipo es dueño de parte de los 3.000 millones de dólares afuera, puede venir con un cartel diciendo devaluación del 90%, porque esos dólares le van a valer acá adentro el 90% más. Pero hay una persona que, por ejemplo, tiene una empresa que después de esa devaluación profunda se le destruye su valor en pesos y se la va a comprar el otro. Entonces hay uno que le conviene y uno que no. Como todo en economía, no hay nada que le convenga a todos. Te doy otro caso, el caso de los precios. Vos decís, bueno, la inflación... Yo el otro día comentaba en el Congreso, miraba los índices de precios privados, en los que no tengo ninguna confianza porque no dicen ni cómo los calculan. Pero los índices de precios privados, hoy no hay ninguno. Saco el del Congreso porque eso es una cuestión política y ahora si quieren hablo de eso. El llamado Congreso, que además estaba con todos los diputados, hice este ejercicio, pregunté, ¿estoy en el Congreso? Sí. ¿Alguno de ustedes es responsable por este índice que se llama IPC Congreso? Y nadie levantó la mano, en un momento tímidamente Pinedo, del PRO. O sea, es una cuestión partidaria, privada, no tiene nada que ver con el Congreso. Es una usurpación del nombre Congreso. Y por suerte es una usurpación porque es un papelón, pero ese índice. Pero lo que te quiero decir es que aún el índice privado de una consultora que está más en contra de la política, del gobierno, que le parece que todo es malo, ya ninguno da más de 20% de inflación anual. Y el año pasado decían que era 60%. O sea que hubo una desaceleración de 40 puntos. Entonces, y el año pasado decían que era 60 y que iba a haber hiperinflación, que iban a subir más los precios, que íbamos a llegar a un descontrol. Y no pasó. Pero aún en el tema de los precios, yo te digo que hay diferentes lados del mostrador.
porque a mí como consumidor no me conviene que suban los precios. Ahora el que vende, su precio le conviene subirlo. Entonces, como en todos los hechos económicos, en general no hay nada que conforme a todo el mundo. Entonces lo que hay que buscar son los balances, y sobre todo si uno está en el gobierno, esos balances tienen que poner un poco más en el platillo aquellos que son los más vulnerables. Y eso yo entiendo que no traiga todo el entusiasmo de sectores muy poderosos que estaban acostumbrados a otro tipo de políticas. Pero hemos aprendido a dialogar. Yo están mis fotos ahí con la gente de la UIA, no hay problema ni personal, solamente que a mí lo que me molesta es cuando tienen un interés particular y lo tratan de disfrazar de una cuestión nacional. General, sí. Y no es así. Si ellos dicen, mira, a mí me conviene devaluar, quiero que devalúen 90%, está perfecto que se saquen la careta, que digan por qué, que digan a quién beneficia y a quién perjudica. Y ahí veremos cómo estamos. Muy bien. Axel, te hemos escuchado atentamente y te agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros. Te mando un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes, Daddy, gracias por preguntarme esto de la causa, porque cuando salió esa denuncia, repicó por todos lados, la pusieron en 200 lugares, y ahora que se cayó toda esa mentira, la verdad que el diario Clarín no ha pedido disculpas, el diario Clarín no lo ha puesto en tapa, me tendría que dedicar, si fuera justo, tantos artículos como los que se dedicó a decir que yo me había complotado para favorecer a alguien, a decir que era mentira, que se equivocaron y que piden disculpas. Muy bien, muy Nunca bien. lo han hecho, pero bueno, les agradezco a ustedes porque hay otro periodismo también. Bueno, te agradecemos mucho, Axel, muy amable, ¿eh? Hasta luego, gracias. Bueno. Axel Kicillof, ministro de Economía, estuvo charlando con nosotros.